Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video anterior les había comentado de ciertos cambios que tendrá el canal. Entre ellos era de que ya no hablaría mucho sobre las actualizaciones que eran las marcas, a excepción de que en los videos publicitarios sean más de 30 segundos y de algunas fotografías publicitarias que vayan a publicar. Más adelante les seguiré comentando sobre algunos otros cambios que tendrá el canal, así que en el video de hoy vamos a hablar sobre la nueva demanda que interpuso nuestro Yibo a un fans de nuestro Shang, como también hablaremos sobre el problema que ocasionó la marca Vagisil que llegó a afectar la imagen de nuestro Shang como portavoz de la marca, y también hablaremos sobre los caramelitos que salieron a inicios de este año, como por ejemplo la lectura de cartas que hizo un vidente muy conocido en China con respecto a la pareja ideal de nuestros chicos y de cómo serían sus cónyuges dentro del matrimonio. Así que comencemos de una vez con el video de esta semana. El 1 de enero nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con su primera fotografía del año 2023. El 3 de enero la marca Gucci actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shang. El 3 de enero un paparazzi llamado Shang Xiaohang publicó en su cuenta de Weibo una fotografía donde mostraba a la actriz Dilbara llegando al aeropuerto con un supuesto hombre desconocido afirmando que ellos eran pareja, pero muchas personas se dieron cuenta de que ese supuesto hombre desconocido era nuestro Shang, ya que recientemente vieron a Shang vestido de esa manera cuando llegó al aeropuerto de Chongqing y comenzaron a salir rumores de que Shang y la actriz tenían una relación, pero esto fue desmentido por las fans de la actriz, ya que ellas publicaron la fotografía original donde supuestamente estaba Shang y se dieron cuenta que la fotografía que había publicado el paparazzi había sido editada para perjudicar a ambos. El paparazzi, al verse descubierto, decidió eliminar la publicación, ya que comenzaron a reclamarle por la publicación que hizo. Por otro lado, el estudio de la actriz Dilbara hizo una publicación desmintiendo varios rumores que comenzaban a dañar la imagen de la actriz. Entre ellos estaba el rumor que había publicado el paparazzi Shang Xiaohang. El 4 de enero nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Roborock. 方便快捷，然后也更加的轻松。那刚才我们说到打扫，我们中国人有一个传统的习俗，就是年关的时候呢要大扫除。然后我们有一句谚语，那有没有觉得去年过年打扫房子轻松很多？那当然了，有了石头以后就轻松很多。你想啊，卧室、客厅、书房这些房间呢，都可以用扫地机器人来扫，是全程高能，都不用我动手。对，没错。 El estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Roborock. El 6 de enero la marca Dove actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. 会带你找到藏在身边的福气。 藏在咫尺之间的情谊中。El 9 de enero la página de fans de la Xiao Feisha actualizaron su cuenta de Weibo con un comunicado refiriéndose a la situación que se vivió tras el incidente que realizó la marca Vagisil, la marca del cual es portavoz nuestro Shang. No logré entender muy bien sobre lo que pasó con la marca, pero al parecer estuvo estafando a algunos compradores, entre ellos a varias Xiao Feisha, y esto fue algo que no les gustaron a las fans, ya que eso estaba afectando la imagen de nuestro Shang como embajador de la marca. La página de fans de nuestro Shang anunció de que la marca Vagisil ya se disculpó con nuestro Shang y con los compradores por el mal manejo que hizo su equipo comercial y que de ahora en adelante supervisarán el área de equipo comercial, como también realizarán algunas mejoras para dar un buen servicio al cliente. Pero algunas personas comenzaron a devolver los productos y dijeron que ya no volverían a comprar ningún producto de la marca y le pedían a nuestro Shang dejar de colaborar con la marca porque su imagen estaba siendo afectado al ser el embajador de una marca estafadora. Por ahora el problema aún continúa, ya que muchas personas siguen devolviendo sus productos y la demanda de la marca ha comenzado a caer.
El 10 de enero, la marca Ralph Lauren actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. Speak of love, I won't refuse it. And the music will speak the language of love. El 11 de enero, la marca Rio actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. 更爽，更带感，纯净口感，搭配清甜果汁，肉清爽，更爽，更带感。 El 12 de enero, el estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas durante su sesión de fotos para la revista Elle el año pasado. El 1 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video de nuestro Yibo donde nos desean un feliz año nuevo. El 1 de enero, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de su presentación en el evento de fin de año de Dragon TV, donde nos desea a todos un feliz año. El 1 de enero hubo un pequeño conflicto entre las Mototitie y las fans del cantante Lai, ya que las fans del cantante acusaron a Yibo de haberse robado el tiempo que tuvo Lai en el evento de fin de año de Dragon TV, pues resulta que se había filtrado los horarios de cada segmento que se iban a presentar durante el evento de Dragon TV, y según el horario, el cantante Lai debió de haber salido a las 11:38 de la noche para hacer su presentación, pero esto no fue así, ya que él salió 10 minutos antes de lo programado, pero él cumplió con los 6 minutos con 5 segundos que tenía para su presentación. Luego subió al escenario nuestro Yibo para promocionar su nueva película, y él solo tenía 2 minutos para promocionarlo, pero hubo otro horario donde mostraba que después de la presentación de Lai iba a haber otro segmento, pero al final se cambió el horario y nuestro Yibo salió después de la presentación de Lai, y esto causó un poco de molestias a las fans del cantante, ya que no estaban respetando los horarios establecidos, y aparte se dieron cuenta de que trataron de sabotear la presentación de Lai y comenzaron a decir de que quisieron perjudicar al cantante para dar preferencias a Yibo, así que comenzaron a echarle la culpa a Yibo de lo que pasó durante la presentación del cantante, pero esto no tendría que ser culpa de Yibo sino de los organizadores, ya que ellos fueron los encargados del cambio que se dio dentro de los horarios, y si hablamos de sabotaje, pues durante la presentación de Yibo también quisieron sabotearlo, ya que durante su presentación algunas fans se dieron cuenta de que habían algunos clavos en el escenario mientras Yibo bailaba completamente descalzo, pero aquí lo importante es que tanto Lai como Yibo dieron lo mejor de sí para dar una buena presentación a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, y eso es algo que muchos deben de valorar porque detrás de cada presentación que hicieron ambos hubo mucho esfuerzo y dedicación. Pero bueno, aquí no termina esto, ya que algunas fans realizaron publicaciones que molestaron al otro fandom. Una hermana Mototitie realizó unas disculpas al fandom del cantante Lai por el enfrentamiento ocasionado, pero las fans del cantante Lai dijeron que la carta que publicó la fans de nuestro Yibo era falsa, y por parte de las fans de Lai también realizaron una publicación de un artículo con más de 100 caracteres y un mensaje diciendo que en el reino de la música el único rey es Shang, o sea el cantante Lai, y si tienes fuerzas puedes demostrarlo, y si no tienes fuerzas simplemente puedes callarte la boca, como una manera de provocar a las Mototitie. Pero bueno, yo creo que al final tanto Yibo como Lai saben que ninguno de los dos tiene la culpa sobre lo que pasó durante el evento, y que posiblemente el único responsable de lo que pasó fueron los organizadores del evento. El 2 de enero, la marca Audi actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. 就在这里，就是现在。跟我一起关注全新奥迪 RSQ e-tron， 以电驱动技术挑战汽车越野拉力赛，与一汽奥迪共同打卡达喀尔，一同奔赴电动未来。我在奥迪官方微博等你。
El 8 de enero, el coreógrafo Ki Bo-young actualizó su cuenta de Weibo con un corto video de nuestro Yibo durante los ensayos para el evento del Festival de Primaveras de Henan que se llevará a cabo el 19 de enero. Al parecer, nuestro Yibo hará un baile moderno de una canción que se llama Gemelos. Por otro lado, recientemente nuestro Yibo acaba de confirmar su asistencia a este evento con este póster donde lo vemos vestido con una túnica negra. El 9 de enero, la cuenta oficial de la película El Rey de los Cielos actualiza su cuenta de Weibo anunciando que el estreno de la película será el 1 de mayo del 2023. También lanzaron un nuevo póster de la película. El 9 de enero, la compañía de nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo anunciando de que iniciarán una nueva demanda contra un usuario de Weibo que habría difundido algunos rumores maliciosos contra Yibo diciendo de que él era un traficante de drogas y un trabajador sexual, lo cual dañó gravemente la imagen de nuestro Yibo. También solicitarán al tribunal de que el usuario pague una indemnización por los daños ocasionados y también pidieron de que el usuario realice unas disculpas públicas hacia nuestro Yibo. Por lo que averigüé, el usuario se llamaba Medio Espino y era fan de nuestro Shang, y ahora él ha cambiado el nombre de su cuenta de Weibo, pero según la publicación que hizo la compañía, también se está pidiendo de que se identifique el nombre real de dicho usuario. ¿Se acuerdan de que en septiembre yo les hablé sobre un escándalo que ocasionó el actor Lee Ji-feng y que lamentablemente comenzaron a arrastrar a varios artistas, entre ellos a Yibo y a Shang, ya que comenzaron a salir rumores muy fuertes donde decían de que Yibo era un trabajador sexual y que tenía un sugar daddy dentro de su compañía? Pues uno de los tantos rumores que salieron ese día fueron hechos por este usuario llamado Medio Espino. Solo nos queda esperar a que esta persona pague por lo que ha hecho y que no vuelva a hacer este tipo de comentarios en contra de ningún otro artista. Durante esta semana se anunció que la película Anónimo será estrenada durante el Festival de Primaveras, que será el 22 de enero, que es donde se celebra el Año Nuevo Chino, y durante estos últimos días la cuenta oficial de la película estuvo publicando los nuevos pósters oficiales de la película, como también algunos trailers. También se anunció que la película será subtitulado en varios idiomas, pero aún no se sabe si el idioma español será uno de los idiomas incluidos. También se anunció que hasta el momento la película ha vendido más de 20 millones de entradas para ver la película en el día de su estreno, superando así las ventas de la película El Rey de los Cielos, que es la otra película de nuestro Yibo. Durante esta semana, Yibo Oficial estuvo actualizando su cuenta de Weibo con algunas publicaciones referentes a su presentación en el evento de fin de año de Dragon TV, como también algunos detalles sobre la canción como El Sol. Primero nos compartieron una tarjeta donde nos piden que intercambiemos nuestras historias y escribamos dentro de la tarjeta. Segundo, publicaron algunas fotografías de los ensayos que tuvo nuestro Yibo para su presentación. Tercero, nos compartieron el detrás de cámaras de los ensayos que tuvo Yibo para su presentación.
亘古一波中，与山野的手同看星空。 Y por último nos compartieron una imagen donde nos muestran todo lo que pasó desde que se anunció la nueva canción de nuestro Yibo y al final nuestro Yibo nos deja un mensaje. Muy bien, es un placer conocerte en este divertido y romántico viaje, donde nos hemos encontrado con la luz del sol. Los momentos en los que intercambiamos nuestros verdaderos corazones son tan memorables. Dame otro abrazo. Recuerda, sé siempre como el sol, balanceate libremente y baila con valentía. A inicios de enero comenzaron a salir rumores de que nuestro Yibo estaría a punto de grabar una nueva serie, ya que a inicios de este mes se le vio a nuestro Yibo llegando al set de grabaciones para el casting de la serie, pero el 12 de enero nuestro Yibo fue visto en la ceremonia de lanzamientos de esta serie, así que ya es un hecho de que nuestro Yibo va a formar parte de esta serie, pero aún se está esperando el anuncio oficial. Anteriormente la serie se iba a llamar Camino Brillante, pero recientemente anunciaron que la serie ya no se va a llamar así, y que ahora la serie se llamará Viaje Dorado. La serie tratará sobre espías y estará ambientado en el año de 1930, y nuestro Yibo interpretará al personaje de Wei Roulai, quien es un empleado del Banco Central de Kuomintang. Las grabaciones de esta serie serán de aproximadamente 4 meses, y nuestro Yibo trabajará junto a la actriz Li Qing. Por otro lado, en estos momentos está habiendo un pequeño conflicto entre las fans de la actriz y nuestras hermanas Mototitie, ya que las fans de la actriz no quieren que Yibo trabaje con ella y las Mototities de igual manera están en desacuerdo con la colaboración de ambos. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana. Primero vamos a comenzar con las publicaciones que hizo nuestra hermana Chenji. El 5 de enero nuestra hermana Chenji nos compartió nuevos dibujos donde nos contaba una historia. En la primera imagen nos muestran a nuestro Yibo pensando en la música que quería escuchar, pero luego ve a su perrito ladrando por la ventana. Luego en la segunda imagen nos muestran a Hyanggo viendo por la ventana mientras nuestro Gege se encontraba diseñando la nueva portada de su canción Spotlight. Luego en la tercera imagen nos muestran a nuestro Gege tratando de calmar a su gatita Hyanggo. Luego en la cuarta imagen nos muestran a nuestro Yibo calmando a su perrito pidiéndole que deje de ladrar, pero luego ve al vecino del frente y se queda templado de él. En la quinta imagen nos muestran la puerta de la casa de Gege con una pequeña nota. En la nota decía lo siguiente: hola, soy tu vecino de al lado, mi perro quiere hacerse amigo de tu gato. ¿Sería conveniente agregar un amigo en WeChat? Al parecer el perro que aparece en el dibujo de nuestra hermana es el perrito Shiba, y este dibujo nos estaría confirmando más el rumor de que nuestros chicos adoptaron un perrito Shiba hace años, ya que aquí vemos a nuestro Gege recién comenzando con el diseño de su canción. Recuerden que este rumor se hizo más fuerte gracias al pastel que le dieron a nuestro Gege por su cumpleaños mientras grababa la serie Juramento de Amor, ya que dentro de su pastel colocaron a su gatita Hyanggo y a un perrito Shiba. El 8 de enero nuestra hermana Chenji volvió a realizar un dibujo y esta vez de nuestro Didi inspirado en su personaje el secretario Yemi para así apoyar el estreno de la próxima película de nuestro Didi llamado Anónimo. El 5 de enero, un vidente muy conocido en China realizó una lectura de cartas de nuestros chicos. Esto a pedido de muchas hermanas que le estuvieron diciendo de que realice una lectura de cartas de ellos, así que el vidente realizó 2 videos por separado, uno donde hablaba de nuestro Didi y el otro donde hablaba sobre nuestro Gege. En el video de ambos, el vidente habló sobre cómo serían la pareja ideal de ambos y cómo serían el cónyuge dentro del matrimonio de ambos. Al inicio del video, el vidente aclara de que no es fan de ninguno de los dos y que tampoco los conoce, así que procedió a la lectura de cartas y habló primero referente a la pareja ideal de nuestro Gege. Él dijo de que Gege busca en su pareja a alguien que sea feroz, que tenga un aura fría y que tenga un encanto inverso, que sea alguien energético y alguien sobresaliente. Con respecto al cónyuge dentro del matrimonio, el vidente sacó una carta donde mostraban a 2 hombres. Coincidencia, no lo creo, y según lo que dijo el vidente, esto hace referencia a que su cónyuge lo apoyará en todo momento porque también pasó lo mismo que él. En la segunda carta dijo de que hace referencia a que la persona de sus sueños se está arrastrando. No entendimos mucho lo que quiso decir con esta carta, ya que dijo de que no podía decir más sobre la carta. En la tercera carta nos muestran a una pareja de casados. Esto hace referencia a un matrimonio tradicional, pero al parecer tendrá algunos giros inesperados, que posiblemente el tipo tradicional no estará en ese país sino en el extranjero. Eso quiere decir de que el matrimonio de Gege no será en China sino en el extranjero. Y en la última carta dijo de que serán una pareja muy relajada entre ellos y también harán que otras personas se molesten, y que tal vez son muy elegantes y refinados frente a los demás, pero no son así cuando están solos.
Ahora veamos lo que dijo el vidente con respecto a la pareja ideal de Didi. El vidente dijo de que Didi puede esperar a la persona, pero debe de estar en igualdad de condiciones, mismo nivel, no puede ser ni siquiera un poco diferente, debe de tener un aura noble, que tenga los pies en la tierra, que sea modesto y que también tiene que ser una persona que haya experimentado el mismo dolor que él para que ambos puedan entenderse. La persona debe ser alguien que sea suave por fuera, pero fuerte por dentro, que no tenga miedo a las cosas y que tenga una personalidad fuerte. Con respecto al cónyuge dentro del matrimonio dijo de que será una gran boda, pero el cónyuge será algo misterioso y discreto, y cuando ambos decidan casarse, dicha persona será un poco discreta y se alejará del público, y que la persona debe de ser alguien que pueda soportar la presión y que le pueda apoyar en sus sueños más locos y no tradicionales, y que sus sentimientos sean rebeldes. Eso fue todo lo que dijo el vidente con respecto a las parejas ideales de nuestros chicos y también sobre sus cónyuges dentro del matrimonio. Es increíble que haya descrito las personalidades que tienen ambos con respecto a sus parejas. Es decir, en el video de nuestro Didi donde describe a su pareja ideal como su cónyuge, es como si estuviera describiendo a Gege, y de igual manera en el video de Gege, el vidente estaba describiendo la personalidad de Didi. Algunas hermanas comenzaron a decirle de que haga otro video, pero esta vez con ambos para ver qué sale con respecto a su relación, y le dijeron que no tenga miedo ya que tendrá más de 3 millones de tortugas para protegerlo, ya que lo vieron temblando durante su predicción. Por otro lado, algunas hermanas Mototitie y Xiaofexia también quedaron sorprendidas con la revelación del vidente, ya que no sabían qué decir al respecto porque era claro de que describían a Gege como la pareja ideal de Didi y a Didi como la pareja ideal de Gege. Por otro lado, algunas tortugas estaban bromeando diciendo de que ya estaban listas para separar sus mesas para ver la boda del Yishan. Durante esta semana, Yibo Oficial publicó una pequeña imagen donde nos pide a todos realizar un intercambio de historias, así que Yibo Oficial nos compartió una tarjeta para llenar nuestros datos y nuestras historias, pero en la imagen que nos publicó Yibo Oficial vemos que Didi llenó su historia dentro de la tarjeta con su propia letra, pero la letra de Didi es muy parecida a la letra de Gege, si comparamos son casi idénticas. ¿Será que esta tarjeta lo escribió Gege? Por otro lado, la tarjeta que nos muestran tiene como diseño la portada de la canción Como el Sol, pero como recordamos la portada tiene este diseño, pero en la imagen que nos compartió Yibo Oficial nos muestran con un color diferente, parecidos a los colores que tiene la portada de la canción de nuestro Gege llamado Spotlight. En el video que nos compartió Yibo Oficial de los ensayos que tuvo nuestro Didi para el evento de fin de año de Dragon TV, vimos que Didi estuvo usando su collar de huesito durante todo el ensayo. También vimos que estuvo usando diferentes chaquetas durante sus ensayos, pero una de las chaquetas tenía diseños que representan a la comunidad LGBT+. Recordemos que no es la primera vez que nuestros chicos usan accesorios con los colores de esta comunidad, ya que anteriormente estuvieron usando estos colores en diferentes accesorios. Tras la publicación que hizo Didi donde nos confirma su asistencia al evento del Festival de Primaveras de Henan, vimos que aparte de usar una túnica negra para su presentación, vimos que estaba haciendo una pose parecida a la pose que siempre hace Lanshan en la serie Don't Tame. Al parecer nuestro Didi aún conserva algo de su personaje por dentro. Durante esta semana salieron rumores de que la actriz Yancy y nuestro Gege tenían una relación, ya que vieron recientemente a la actriz llegar al aeropuerto con un suéter color negro con un estampado de un corazón, y nuestro Gege también fue visto con un suéter similar, pero esto fue hace mucho tiempo. Y si hablamos de usar ropas de pareja, pues dentro de nuestro Yishan son innumerables las veces que hemos visto a nuestros chicos usar las mismas ropas y usar las mismas marcas, pero entre Yancy y Gege es la primera vez que se les ve usando un atuendo casi parecido, pero que Gege lo usó hace mucho tiempo. Una de las cositas de los rumores publicó su primer CPN de este año, pero es un poco largo y no me alcanzó el tiempo para poder traducirlo, así que sobre este CPN se los haré saber en el próximo video. Bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Antes de despedirme les voy a hablar sobre el otro cambio que tendrá el canal. Como saben, el año pasado más o menos a inicios del mes de junio yo les había pedido a todos ustedes que me realizaran algunas preguntas que tal vez no sabían, ya sea de Lishan o de nuestros chicos, y yo les respondería a todas sus preguntas en un video, pero hasta el día de hoy yo no les pude traer ese video por dos motivos. El primero era de que habían muchas preguntas y cada una de ellas necesitaban una investigación profunda, y mientras yo iba investigando el tiempo me estaba ganando para hacer el video
video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos como cada semana, y ese era el otro motivo, ya que el tiempo siempre ha sido mi mayor enemigo para realizar los videos. Es por ello que hasta el día de hoy yo no he podido publicar el video de preguntas y respuestas. Por otro lado, durante este tiempo me había dado cuenta de que habían muchas hermanas y hermanos que recién estaban ingresando al fandom y no sabían de ciertos caramelitos que yo les había mencionado anteriormente en alguno de mis videos, y algunas hermanas me preguntaban en dónde podían encontrar esos caramelitos para que puedan entender un poco más, y yo la verdad con tantos videos que había publicado no sabía en dónde se encontraban esos caramelitos y buscarlos se me hacía un poco complicado, así que eso me dio una idea para que así todos ustedes puedan encontrar los caramelitos más rápido. El cambio que tendrá el canal será de que a partir del mes de febrero el canal publicará 2 videos a la semana, uno donde hablaremos sobre las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos durante la semana, y el otro video será enfocado en responder todas las preguntas que me habían hecho. También hablaremos de ciertos rumores y caramelitos que han salido hace mucho tiempo pero que todos deben de saber para comprender un poco más a Li-Shan, y también hablaremos de algunos momentos icónicos que tuvieron nuestros chicos. En cada video que se va a publicar solo se va a hablar de un tema y tendrá una duración de aproximadamente 5 minutos. El primer video posiblemente será sobre cuáles son las casitas de los rumores que publican los CPNs, y también les explicaré sobre lo que es un CPN. Cada video será colocado en una lista que haré para que así cada uno de ustedes puedan encontrar los videos más rápido. Espero que esto sea una buena manera de poder ayudarles a todos ustedes a saber un poco más sobre nuestros chicos y también de Li-Shan. Bueno, eso era todo lo que quería decirles con respecto al cambio que tendrá el canal. Espero que les haya gustado el video de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.